avance del proyecto lo vimos hasta lo que fue las tablas de volúmenes y distancias de acarreo, tanto de material como de agua. Para el material empleamos un método matemático resuelto con un software. Y para el agua lo hicieron manual, ¿verdad? Está muy fácil. Solamente el agua es a los bloques de relleno, a los bloques de corte no se les echa agua. Por si tienen el error ese, hay que corregirlo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el equipo de excavación y carga. Toda vez que ya tenemos eso, a lo que ustedes ya llegaron, esas tablas, que son tablas muy importantes, ahora lo que necesitamos hacer es seleccionar de las alternativas del equipo que tenemos, qué vamos a usar y cuánto vamos a usar. Es decir, ya tenemos volúmenes de excavación en banco, suelto y compactado, y tenemos una lista de posibles máquinas, que ustedes también la tienen, ¿verdad? ¿Sí? Que les di yo, estas son las posibilidades, pero necesitamos, pues, elegir. Y para este caso, de este ejemplo, al principio de este ejercicio que estamos haciendo aquí en clase, ahí mostramos la maquinaria que estaba disponible. ¿Sí? Ok. Entonces, necesitamos nosotros seleccionar qué equipo vamos a utilizar. Tenemos nosotros que, pues, la necesidad de determinar, ¿sí?, el rendimiento de cada una de las máquinas. Lo del rendimiento de cada una de las máquinas es un tema que ya vimos. Cómo calcular el rendimiento de los camiones, de los cargadores, de las retroexcavadoras, de las máquinas más comunes con las que nos vamos a enfrentar cuando estemos trabajando en una obra de movimiento de tierras, ¿verdad? Como ingenieros civiles. Bueno, ustedes saben que para sacar el rendimiento tienen que sacar primero la eficiencia. Y se acuerdan que hicimos ejercicios de eficiencia. De hecho, en los ejercicios de rendimientos ustedes también calcularon la eficiencia. Sí, ¿verdad? Dice que tenemos esta opción, tractor de 8R. Y tiene estas características. La hoja, la capacidad, esta sale del manual Caterpillar. La longitud de excavación es un dato que nosotros tenemos que tener estimado cuánto vamos a recorrer de longitud de excavación. El avance en primera, retroceso en tercera, son datos que salen del manual, si ustedes, como ustedes se acordarán. Y los tiempos fijos, este tiempo fijo son 15 segundos, siempre ahí en sus apuntes viene, y en los ejemplos que hicimos, que están en videos, cómo salen esos 15 segundos, se saca el tiempo de avance, de retroceso y el tiempo de ciclo. Y la eficiencia, en este caso, solamente son estos, para este caso. Pero en el caso de ustedes, en las tablas que yo les estoy dando con las características de los equipos, ahí vienen todos los factores o todos los datos para que calculen también las eficiencias. De tal forma que el factor de eficiencia es 0.4918 y pues ya saben ustedes que hay que usar esa fórmula. Y para este tractor, el rendimiento son 144.94 metros cúbicos por hora. Estamos hablando de un tractor de 8R, que es una de las opciones que tenemos. ¿Dónde están esas opciones? Al inicio del ejercicio de este ejemplo. ¿Sí? Como les dije, todos los equipos van a tener las mismas opciones, ¿verdad? De equipos. Entonces, a todos les debe salir el mismo rendimiento porque son los mismos datos.
Eso sí, tienen que ser igualito, tienen que pues comparar equipo contra equipo, que los rendimientos salgan iguales. ¿Alguna pregunta de esto? Ese es el rendimiento para este tractor D8R, 144.94. Ahora, la otra opción que tenemos, vean la pantalla por favor, la otra opción que tenemos es el D7R Serie 2. En este caso tenemos solo dos opciones, ustedes van a tener tres opciones de tractores. Aquí están las características, los datos que se obtienen del manual Caterpillar, los tiempos de ciclo, la eficiencia y el rendimiento. El rendimiento son 119.96 metros cúbicos por hora para este tractor. Aquí el problema, o bueno, por llamarlo así, problema es determinar cuál equipo vamos a usar y cuántos. ¿Sí? Son dos cosas, ¿cuál y cuántos? Perfecto. Esta tabla, igual a esta tabla tienen que ustedes elaborar en lo que continúa de su proyecto. Toda vez que tenemos los rendimientos que vienen siendo las producciones, estas de aquí, producciones, el equipo correspondiente, su producción, el equipo correspondiente, su producción, que es el rendimiento, ¿sí? Obviamente ese rendimiento es en banco, porque el material que vamos a excavar, ¿cómo se encuentra? En banco. El bulldozer se utiliza para excavar material en banco, nunca suelto. El suelto no necesita excavarse. Entonces el volumen es en banco. O sea, el rendimiento es referido a material en banco. Ahora vean el volumen. Estos volúmenes, 175,000, es la suma total. Si ven ustedes, el sector A, el sector B, el sector, aquí son los sectores de relleno, A, B, C y D, y las procedencias, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Sumen el volumen en banco de A mayúscula, de B mayúscula, nada más. A ver. Ok, más los dos bancos. O sea, todos estos volúmenes menos C. En este caso del ejemplo, hago referencia solamente a este ejemplo. Estos 30,000 son con mototraila. Pero ustedes, todos los cortes son con banco. Perdón. Para ustedes, todos los cortes son con tractor. ¿Sí me explico? Porque luego se confunden y piensan que también en sus proyectos van a usar la mototraila y no la van a usar. ¿De acuerdo? Y luego me están preguntando, oiga, pero faltan los datos de la mototraila. No, es que ustedes no la van a usar, ustedes van a usar puro tractor. Pero estos 30,000, en este ejemplo, no se consideran porque son con mototraila. Entonces, ¿cuánto dio la suma de todos estos? Perfecto. Dio 175,000 metros cúbicos mismos que están aquí. ¿Se fijan? De ahí de la tabla, de esas tablas que ya formaron ustedes en sus proyectos, de ahí salen los volúmenes que necesitamos para todo lo que sigue en banco. Entonces, colocamos aquí el volumen total de excavación con tractor. Colocamos en la tercera columna la producción, que es el rendimiento.
En la cuarta columna colocamos el plazo. ¿Se acuerdan cómo salió el plazo? ¿Cómo obtuvimos el plazo? Mijita, ¿se acuerda, mija, que dijimos que eran 6 meses de plazo? 6 meses por cuánto? ¿Por cuánto? Por 25. 6 por 25 por 8. Háganlo otra vez. Ok. Repasando, ya saben dónde son las 1200 horas. Aquí están, miren, 1200 horas. Entonces, la quinta columna, que dice número de máquinas, se obtiene dividiendo el volumen entre la producción y entre el plazo. Hagan la operación, por favor. 175,000 entre 144.94 entre 1200. Esta, entre esta y entre esta. O sea que 1.00, ¿verdad? Una máquina. Ahora, con el tractor de 7R Serie 2, como su producción es menor, hagan la operación para verificar ese dato. 1.215, pero como no podemos tener .215, se tendrían que ser 2 tractores de 7R Serie 2. Sí, hacia arriba, siempre hacia arriba, sí. Bueno, aquí la situación es la siguiente. Tanto para el ejemplo como para sus proyectos, estamos considerando, estamos considerando trabajar un solo frente a la vez. ¿Qué significa un solo frente a la vez? Que trabajamos un bloque de corte y un bloque de relleno a la vez, nada más. Es decir, no vamos a tener varios tramos simultáneos. ¿Sí me explico? Cuando estamos trabajando simultáneamente en varias partes en el mismo trabajo, se llama pues que tenemos varios frentes de trabajo. Pero nosotros, la premisa que tenemos es, vamos a trabajar un frente a la vez. Terminamos ahí, nos pasamos al siguiente. Terminamos ahí, nos pasamos al siguiente. ¿Sí me explico? Con toda la maquinaria. No. Se va cortando y se va trasladando el material. Si es que sirve para relleno, se va trasladando a los bloques de relleno. ¿Me explico? A su correspondiente bloque de relleno. O sea, ese es el frente. Terminamos de rellenar, terminamos de cortar, de rellenar, nos cambiamos a otro bloque de corte y si no hemos terminado de rellenar todavía aquí, pues seguimos rellenando hasta que acabemos de rellenar, cambiamos toda la maquinaria al siguiente de relleno. ¿Sí me explico? Pero un solo frente a la vez. Es decir, no vamos a traer aquí trabajando unas máquinas y allá otras máquinas iguales. Se puede hacer, sí se puede hacer, pero el análisis aquí sería un poco distinto. Entonces, aquí estamos haciendo un solo frente de trabajo. Bien, ahora yo les pregunto, como es un solo frente de trabajo, realmente no necesitamos 2 tractores. Ahora, si ustedes dijeran, bueno, es un frente de trabajo y aún así voy a meter los 2 de 7R Serie 2, pues como no se requieren los 2 exactos, sino solamente se requiere 1.215, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Como vamos a trabajar un solo frente, si yo pongo 2 de 7R Serie 2 y solamente se requiere 1.215, va a llegar un momento en que un tractor ya no va a estar trabajando. ¿Sí? Van a empezar a trabajar los 2, pero va a llegar un momento en que ya no va a hacer falta uno de ellos. Y entonces
lo tengo que regresar y con los gastos que eso conlleva. Y si me quedo con él ahí, pues va a estar de oquis ese tractor. Y acuérdense que una máquina de oquis genera gastos. En pocas palabras, a 1.215, ¿cuánto le falta para completar 2? Hagan la cuenta. Ok, punto 785. Yo estoy desperdiciando punto 785 de máquina. Así de fácil. Si lo quieren ver desde ese otro punto de vista. ¿Cuánto estoy desperdiciando aquí? Nada. ¿Y aquí cuánto? ¿Punto qué? Entonces, ¿cuál es la mejor opción? La primera, por eso tiene la palomita aquí. Así se elige el equipo. ¿Sí? Así se elige el equipo. En este caso, basta con un tractor D8R. Y no voy a desperdiciar nada. Ni me va a faltar, ni me va a sobrar. Y ya dijimos lo que pasaría si metemos el 2 D7R serie 2. Si meto uno solo, D7R serie 2 no va a ser suficiente. No va a dar abasto. Si meto los dos, estoy desperdiciando lo que ya me dijeron de máquina. Vamos a ver ahora los cargadores frontales. Ahora ya el tractor. ¿El cargador para qué nos va a servir? Para cargar el camión, los camiones, del material que el tractor afloje. El tractor excava, deja el material flojo, el cargador ataca el material flojo, lo carga al camión y lo lleva a los bloques de relleno, ¿verdad? Ya sea de los bloques de corte que sí sirvan o ya sea de los bancos de material. En los bancos de material también se tiene que meter el tractor a cortar, también entra el cargador y de ahí se desplaza con camiones, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora cargadores frontales. La primera opción es el Caterpillar 938H y aquí están las características. Ustedes ya saben cómo se saca el rendimiento, ya lo doy por hecho. Solamente falta que lo vuelvan a aplicar, ¿sí? Obviamente, si tienen dudas, me pueden consultar, por supuesto. Por eso les pido yo que esto hay que irlo haciendo. Ya pueden empezar a hacer esto. Vamos a empezar a ver las que yo les puse allí. Esas máquinas. De esas van a elegir cuál y cuántas. ¿Sí? Ahora, vamos a ver. Aquí están todos los datos. La fórmula, aquí está todo el proceso de cómo se hace el cálculo del rendimiento, proceso que ustedes ya conocen mejor, que ya lo tienen en videos que yo les subí, que hicieron ejercicios. Entonces, pues aquí viene todo el desglose del procedimiento. Y el rendimiento de este cargador es 165.37 metros cúbicos por hora. ¿Sí? 165.37 metros cúbicos por hora de material que, ¿cómo lo carga? ¿En banco o suelto? Suelto. Aquí voy a tener que usar en la tabla el volumen suelto. ¿Se fijan por qué sacamos los estados del material? ¿Sí? Bien. Entonces, la otra opción, bueno, esta opción dio 165.37 metros cúbicos por hora. La siguiente opción es el 924H. Y esas son las características del equipo. Esa es la fórmula y nos da 106.48 metros cúbicos por hora. Esos son los dos rendimientos para los dos cargadores que tenemos como opción. Bueno, pues hacemos la tabla y chequenme de dónde salieron los 201.250, por favor. Ahí tienen en el ejemplo, en sus apuntes, ahí está la tabla de excavaciones, de volúmenes de excavación. Chéquenlo, por favor.
¿De dónde salieron los 201.250 metros cúbicos? Si tienen que hacer suma, hagan la suma. La suma de los volúmenes sueltos, excepto el bloque C, ¿verdad? Para ustedes, como ya les dije, no van a usar mototraila, sería de todos los bloques, ¿verdad? Todos los bloques ustedes los van a excavar con tractor. Entonces, 201.250. Y aquí se pone el rendimiento del 924H y el plazo. Hagan entre este. Si sale 1.57, que no pueden ser 1.57, tendrían que ser 2. Y el siguiente, verifíquenlo por favor. 1.01, que se puede considerar como 1. Bueno, ¿dónde estamos desperdiciando más? En la primera opción estaríamos desperdiciando 0.43 de máquina. Como les digo, en algún momento dado, esa máquina extra ya no va a estar trabajando porque ya no va a tener, ya no va a ser necesaria. Y eso conlleva a un problema. Lo vamos a ver más adelante en la siguiente unidad, en el costo horario del equipo. Los costos que generan los equipos. Miren, jóvenes, yo les había dicho desde un principio, todo se traduce a dinero, finalmente. ¿Sí? Como ingenieros, tenemos la capacidad, debemos tener la capacidad de planificar. No podemos aventarnos a la y se va, a sentimiento, a corazonada, a ver qué pasa. No, por eso estamos estudiando. Es la diferencia entre nosotros y alguien, ya les dije yo, y alguien que se forma en campo. La gente que se forma en campo no sabe nada de esto. Bueno, pues espero que sean buenos ingenieros. ¿Sale? Entonces, ¿cuál vamos a elegir? La segunda. Perfecto. Vamos ahora a la mototraila. La mototraila, en este ejemplo, se está usando para excavar el bloque C y llevarlo al depósito de desperdicio. Y de mototraila tenemos la opción 623G. Aquí están los datos. ¿Sí? Los cálculos de la longitud de carga, longitud de descarga, tiempo de carga, tiempo de ciclo, la fórmula y el rendimiento. Nos da 58.86 metros cúbicos por hora. ¿Sí? Bueno, como tenemos una sola opción de mototraila, no tenemos varias opciones. En la tabla solamente va a aparecer una sola opción. ¿Pero por qué tenemos que hacer la tabla? Porque aún así sea una sola opción, necesitamos definir cuántas máquinas, porque es posible que con una no sea suficiente. Cuando es una sola opción y sale 1.8, por ejemplo, pues no le hace que se desperdicie el punto 2. Tenemos que meter 2 a fuerzas. ¿Por qué? Porque es la única opción que tenemos. No podemos accesar a otra opción de máquina. ¿Sí me explicó? Entonces aquí, a ver, ¿el volumen de dónde salió? El volumen del bloque C, en banco. Ahí está la producción, el rendimiento, ahí está el plazo. Hagan la división, por favor. Punto 42, una. Y aquí, pues se va a desperdiciar 0.58 de máquina, porque en un momento dado la vamos a tener que desocupar. Pero aquí ya no hay opción. Lo tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque es la única opción que tenemos. ¿De acuerdo? Como es la única opción que tenemos, pues no nos queda más que tomar una máquina, elegir una máquina.
Pero ya sabemos nosotros que en algún momento lo vamos a tener que desocupar. Bueno, pues por lo tanto, como es el único equipo, ese es el equipo elegido. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, entonces, motoconformadora. Tenemos la 140H. ¿Para qué usamos la motoconformadora? Para cuando tiremos los montones de material en donde va a ser el terraplén, en los rellenos, con la motoconformadora se esparcen, se mezcla con el agua y se tiende, se nivela, ¿verdad? Esa es la función de la motoconformadora. Entonces, la motoconformadora la vamos a usar en los bloques de relleno para tender el material, ¿sí? Extender el material, mezclarlo con agua, tenderlo y nivelarlo para que luego pase el equipo de compactación. ¿De acuerdo? Bueno, aquí están todos los datos. Ya no me voy a entretener en esto porque ustedes ya saben cómo se hace el proceso de el cálculo del rendimiento. Y nos dice que el rendimiento es de 180.07 metros cúbicos por hora. Aquí, para este ejemplo, tenemos una sola opción. Hacemos la tabla solamente para determinar el número de máquinas que vamos a necesitar. Y la motoconformadora, ¿cómo extiende el material? ¿En qué estado se encuentra el material que vamos a trabajar con la motoconformadora? Suelto. ¿Sí? Fíjense, por eso es importante conocer los estados del material. Entonces, son 200 o 1250, ya, esto ya lo verificaron. Aquí está la producción, aquí está el plazo, hagan la operación, por favor. 0.93. Pues una. Se va a desperdiciar 0.07, cualquier cosa. ¿Sí? Una máquina necesitamos, nada más. Fíjense, esto es pues para ver cuántas máquinas, o sea, qué máquinas y cuántas vamos a mandar al frente de trabajo, ¿verdad? Si no hiciéramos esto, estaríamos a ciegas. Uy, pues mandaríamos un tractor, a la y se va, mandaríamos una motoconformadora, mandaríamos, pero ni siquiera sabríamos si es necesario o si es suficiente o no, ¿verdad? El modelo, o a lo mejor se requieren dos. No, pues andaríamos a lo ciego, ¿verdad? Nada más. Y bueno, no, pues somos ingenieros, tenemos que saber esto. ¿Pregunta? Vibrocompactador. ¿Para qué sirve el vibrocompactador, señor? ¿En dónde? Eso. Para compactar el material que ya la motoconformadora tendió y niveló y que ya está mezclado con agua. Acuérdense que sin agua no se puede compactar el material. La motoconformadora trabaja a la par de la pipa. Va regando la pipa, la motoconformadora extiende una parte del material y luego cuando extiende la otra parte del material vuelve a pasar la pipa a regar y así sucesivamente para que el material quede mezclado. Porque no crean ustedes que se tira todo el material, que se nivela y luego se riega. Pues no, porque abajo va a quedar seco. Se tiene que ir regando conforme se va extendiendo. ¿Sí? Así, para que quede humectado. Bueno, ustedes ya saben el procedimiento de cálculo de lo que es el rendimiento. La opción que tenemos es el Vibro CB534D. Aquí están todos los datos que se necesitan y tenemos el rendimiento de 225 metros cúbicos por hora. Eso es lo que nos produce
o la capacidad de producción de ese rodillo. Tenemos una sola opción. El volumen, ¿cómo lo trabaja el rodillo? El material está tendido, humectado, pero está suelto, ¿verdad? Entonces, el volumen aquí debe ser suelto. Entre los 225, entre 1200. Verifiquen, por favor. 0.74, ¿qué más? Por eso subió a 0.75. De todas maneras, es 1. ¿Cuánto se estaría desperdiciando? 0.25, pero no hay remedio, porque es la única opción. ¿Sí? Entonces, ya tenemos ahí varios equipos elegidos. ¿Qué tenemos elegidos? En resumen, el tractor primero, cargador frontal, mototrailer, la motoconformadora y el vibro. Pero faltan otras máquinas. En los ejercicios que hicieron de camiones, era una sola distancia. ¿Sí recuerdan? Que era una sola distancia. En este caso son 5 distancias distintas. Por lo tanto, va a ser un poquito más elaborado, no complejo, más elaborado el cálculo. Esta es la fórmula que ya conocen ustedes para el rendimiento de un camión de volteo, que es el volumen de la caja por 60 por el factor de eficiencia entre el tiempo de ciclo. Ya saben cómo se constituye el tiempo de ciclo, ya saben cómo se saca el rendimiento. Aquí viene todo el procedimiento del cálculo de el rendimiento. Ya no tiene caso que nos detengamos aquí porque ya lo saben hacer, se supone que ya lo saben hacer. Vamos, aquí están las distancias. 150 metros de B a B, 225 de B a A, 325 de A a A, 500 de préstamo 2 del banco 2 a D y 700 del banco 1 a C, ¿verdad? Esas son las 5 distancias que tenemos que considerar. Entonces, van a formar ustedes una tabla similar a esta, pero en el caso de ustedes puede ser que tengan más distancias, no sé. Según su proyecto, lo que sí les digo es que tenemos distancia 0 cuando hay bloques contiguos. ¿Se acuerdan que cuando hay bloques de corte y relleno en un solo kilometraje, ahí se considera distancia 0 y no se meten camiones? ¿Sí? Pero en el caso de los acarreos de bloques distantes, entonces ahí sí, o de los bancos, ahí sí van a tener ustedes tantas columnas como distancias tengan. Número 1. Número 2. Primera fila, se pone el volumen de la caja, que en este caso estamos analizando 12 metros cúbicos, son 12 metros cúbicos en todo. Fila 2, se pone el factor de eficiencia, que ya se debió haber calculado previamente. Ya no es ninguna sorpresa para ustedes el factor de eficiencia. Y aquí se ponen los tiempos involucrados, mismos que vimos en su momento en los ejercicios de camiones. El tiempo 1, que es un tiempo fijo de 4.24 minutos, como es fijo para todas las distancias, es el mismo. El tiempo 2, que también es un tiempo fijo, que es 1.3 minutos, como es fijo para todas las distancias, es el mismo. El tiempo 3 igual. Pero el tiempo de acarreo, TA, es un tiempo variable. ¿Por qué variable? Porque depende de la distancia que tengamos aquí, lo que se va a tardar en acarrear y en regresar. Aquí nos dice que la velocidad que se está tomando, ustedes ya saben de dónde se toma. A ver, ese teléfono, ¿de quién es? Primera advertencia.
Ustedes saben que la velocidad se toma de una tabla, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? De la tabla que dice con subidas y bajadas, condiciones promedio, según el rango de distancia, se toma la velocidad de acarreo y la velocidad de retorno. ¿Sí recuerdan? Si no recuerdan, hay que repasar. Esto lo van a tener que hacer otra vez para todos los camiones que tengan propuestos para su proyecto. Entonces, tiempo es igual a distancia entre velocidad. La distancia, punto 15, son punto 15 kilómetros. Por eso se puso punto 15. No se representa en metros, se representa en kilómetros. Entre la velocidad es en kilómetros por hora, pero para transformar a kilómetros por minuto es esa velocidad entre 60. Son 4.5 minutos para esta distancia. Así se hizo para todas las demás distancias. Aquí fueron 6.75 minutos. Perdón, no son 4.5 minutos, son 0.45 minutos. ¿Sí? Aquí son 0.675 minutos. Aquí son 0.975 minutos. Aquí son 1.5 minutos. Y aquí es 2.1 minutos. Ese es el tiempo de acarreo. ¿Se fijan cómo no es un tiempo fijo? ¿Se dan cuenta que es un tiempo variable? Porque va variando con respecto a la distancia. Ahora, el tiempo de retorno es igual, distancia entre velocidad, pero la velocidad de retorno dice que es de 25 kilómetros por hora. Este tiempo 1 aquí aparenta ser fijo porque es el tiempo que el equipo de carga tarda en cargar el camión. T2 y T3 son tiempos fijos, que ahí en nuestros apuntes dicen a qué se deben. Ahora, el tiempo total es la suma desde T1 hasta TR. Hagan la suma, por favor, para que verifiquen los 6.7 minutos. Según la fórmula, dice que el rendimiento es igual al volumen de la caja por 60 por factor de eficiencia entre tiempo de ciclo. Entonces, por cada distancia, el volumen, no entiendo por qué me dice que tiene que hacer suma. A menos que la haya hecho mal. Ok, pues si la hicieron bien, es nada más consultar directamente a esa distancia los volúmenes. Cuando los bloques son contiguos, la distancia es 0. Y cuando la distancia es 0, obviamente aquí no se va a poner, porque no va a haber acarreo con camión. Ahí es con el bulldozer el balconeo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, tenemos punto 62, punto 74, punto 37, punto 53 y 1.19. Se suman todos y nos da 3.45 camiones. Siempre se va a redondear hacia arriba. O sea, 4 camiones. Necesitamos 4 camiones. Mandar 4 camiones para que den abasto a los acarreos. Nada más que aquí hay una situación. Esos 4 camiones es el máximo. No quiere decir que siempre se tengan que utilizar los 4. Porque cuando estemos acarreando a 150 metros, quizás con 1 o con 2 sea suficiente. Solamente que tenemos que estar prevenidos con 4. Ahora, este es el camión de 12 metros cúbicos. Para el camión de 6 metros cúbicos,
Aquí está todo el procedimiento, tal cual quiero el procedimiento en el informe final que van a entregar. Aquí están las distancias, son las mismas, por supuesto. El tiempo 1 aquí es distinto, porque el cargador tarda menos en cargar el camión porque es de 6 metros cúbicos. Se fijan que aquí el volumen es 6 metros cúbicos para todos. Y la eficiencia, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo de acarreo, tiempo igual a distancia entre velocidad. Prácticamente es el mismo tiempo porque se considera la misma velocidad. ¿Sí? No cambia. Con respecto a la tabla anterior, es lo mismo. ¿Correcto? Igual que el anterior, se sumaron todos y aquí da 5.11. O sea, requerimos 6 camiones. El criterio que dijimos que íbamos a tomar es, bueno, vamos a regresar a la tabla de los camiones de 12 metros. ¿Cuánto se está desperdiciando de camión aquí? 0.55. ¿Y acá? 0.89. ¿Dónde se desperdicia más? En el de 6. Por lo tanto, ¿cuál es la elección que debe ser? ¿12 o 6? 12. Aquí dice, equipo elegido, 4 camiones de 12 metros cúbicos. ¿Sí? Ahora faltan las pipas. Tenemos la opción de pipa de 8,000 litros. Aquí está todo el procedimiento, aquí está la fórmula. Todo el procedimiento de donde se obtuvo T1, T2, etcétera. Y aquí está la tabla. Ahora verifiquen la tabla en los apuntes de acarreo de agua. ¿Cuántas distancias de acarreo de agua tenemos? 4. Valores, no vean la pantalla, valores de distancias. Ok, gracias, son 4. Aquí la tabla es similar a la de los camiones, solamente que aquí es la capacidad del tanque en litros. Igual para todos. El factor de eficiencia igual para todos. El tiempo 1, ya saben de dónde sale el tiempo 1. El tiempo fijo, el tiempo 2, el tiempo de acarreo. Tiempo es igual a distancia entre velocidad. En este caso, se dice que se elija una velocidad de 30 kilómetros por hora cuando la pipa va cargada y de retorno 40 kilómetros por hora cuando la pipa viene vacía. Verifiquen los volúmenes de la tabla de acarreo de agua. Esos volúmenes son de la tabla de distancias de acarreo de agua. Volumen de material suelto. ¿Ya lo verificaron? Verifiquen la suma del número de pipas. 4.6 que suben a 5 pipas. En este caso de 8,000 litros. Ahora vamos a ver la segunda opción que tenemos, que son las pipas de 10,000 litros. El procedimiento es exactamente el mismo y tenemos la tabla. Ya no me detengo a explicarla, ya saben de dónde sale todo. El número de pipas es 4.45, o sea, 5 pipas. Yo les pregunto, ¿aquí cuánto se desperdicia de pipa? 0.55. ¿Y acá cuánto se desperdicia de pipa?
Punto 40. ¿Cuál opción elegimos? ¿8,000 o 10,000? Aquí está. Pipa de 8,000 litros. ¿Cuántas? 5. ¿Verdad? 5 pipas de 8,000 litros. Ahora, es igual. No van a estar trabajando siempre las 5 pipas, pero el número máximo serían 5 pipas. Se van a ir utilizando conforme se vayan necesitando. A lo mejor empezamos con una, pero quizás después tengamos que meter la segunda. A lo mejor después tenemos que meter la tercera en algún momento. Eso ya no lo podemos determinar ahorita porque eso ya forma parte del programa de trabajo. ¿Sí estamos claros? En función de lo que vimos ayer y de lo que acabamos de ver ahorita, tenemos pues esta tabla, es la tabla resumen de los equipos elegidos. Aquí estamos diciendo que elegimos un tractor Caterpillar de 8R, elegimos un cargador frontal Caterpillar 938H, una sola mototraila 623G, una sola motoconformadora 140H, un vibrocompactador CB534D, aquí dice 12, bueno, aquí nada más se pone conforme se vayan requiriendo, camiones de volteo de 12 metros cúbicos y pipas de 8,000 litros. Aquí le ponemos conforme se vayan requiriendo. Ya les dije por qué. No siempre, o sea, no desde el inicio de la obra vamos a meter los camiones que nos salían aquí, los 4 camiones, no vamos a meter desde el principio, porque vamos a empezar quizás con las distancias más cortas. Por eso en esta tabla se pone ahí, en lo que es pipas y camiones, la leyenda de conforme se vayan requiriendo. ¿Sí? Solamente que ya estamos seguros que la mejor opción es de 12 metros cúbicos y la pipa debe ser de 8,000. Vamos a repasar esto. Primer avance. El avance que ya entregaron. ¿Hasta dónde llegaron? A la tabla de volúmenes con distancias de acarreos de los camiones, ¿verdad? Y la tabla de volúmenes con distancias de acarreos de agua. Bueno, ahora, para el proyecto final, más bien completo, bueno, pues aquí está lo que deben de hacer. Número 1, elección de los equipos necesarios. Esto lo empezamos a ver ayer. Ok, para el proyecto completo, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es la elección de los equipos necesarios. ¿Sí queda claro? Ahí van a mostrar el procedimiento de selección, tal cual como lo vimos, con toda la memoria de cálculo de los rendimientos, eficiencias y demás. Ya deben de empezar. Ayer les dije que ya debían de empezar porque si no, no les va a alcanzar el tiempo. Y la tabla resumen de equipos, que fue lo que acabamos de ver ahorita. ¿Queda claro? Ahora, lo que sigue, doy un preámbulo a lo que sigue. Un concepto de trabajo, les explico para quienes no, es una tarea o un trabajo a realizar. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué trabajos tenemos? Esto es en el ejercicio, en el ejemplo que estamos haciendo. Tenemos, le voy a poner aquí 2.1, excavaciones con bulldozer. Tenemos 2.2, excavaciones
acarreo con mototraila. Ustedes no van a tener mototraila. ¿Cómo van a hacer todas sus excavaciones? Con bulldozer. Pero estamos viendo para este ejemplo. 2.3. Tenemos nosotros para este ejemplo acarreos en camión, en camiones de volteo. Siguiente tarea, acarreos de agua en pipa, o en pipas. Y sería formación tenemos 5 tareas generales. Otra vez, en este caso, excavaciones con bulldozer. ¿En dónde? ¿En dónde son esas excavaciones con bulldozer? En los tajos. Excavaciones y acarreo con mototraila. ¿En dónde? En este ejemplo es en el C mayúscula. En el caso de ustedes, no tienen mototraila. Ok. Acarreos en camiones de volteo, ¿de dónde a dónde? Espérense. Las excavaciones con bulldozers en tajos y en bancos. ¿Sí? Aquí le vamos a poner tajos y bancos. Acarreos en camiones de volteo, ¿de dónde a dónde? De tajos a terraplenes y de banco a terraplén, ¿verdad? Ok, de agua en pipas, ¿de dónde a dónde? De fuente de agua, de fuente o fuentes de agua a terraplén. Y la formación de terraplén, pues es en los bloques de relleno, ¿verdad? Que indica el proyecto, ¿sí? Son los bloques de relleno que indica el proyecto, son terraplenes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Son las tareas generales que vamos a realizar. Ahora, lo que vamos a formar es un catálogo de conceptos. El catálogo es una tabla. Esa tabla se compone de una columna con una clave que vamos a asignar nosotros, que se recomienda que sea con letras y números en forma corta. Y ahí la descripción detallada de la tarea a realizar. Eso va en una columna. En la siguiente columna va la descripción del equipo involucrado en la tarea. En la tercera columna van los rendimientos para cada equipo. ¿Están copiando? En la cuarta columna va la unidad de medida. ¿Qué unidades de medida podemos tener? Metros cuadrados, metros cúbicos, hectáreas, etcétera. ¿Sí? Y en la última columna, la cantidad de tarea a realizar. ¿Cuántos metros cúbicos? O en su defecto, cuántos metros cuadrados, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a formar una tabla con esa información, conforme a los trabajos que vamos a realizar, que ya vimos que son 5 trabajos.
para este caso, un camino de terracería. Según lo que escribimos ahorita, en la primera columna va la clave y la descripción del concepto. La clave, en este caso, letras y números, corta. Estamos poniéndole nosotros CAM 001, pero igual y ustedes le pueden poner otra clave, la que ustedes quieran, nada más de forma seria y que sea corta, letras y números, ¿sí? Y la tarea dice, excavación de material en sectores A mayúscula y B mayúscula. En A mayúscula y B mayúscula son los tajos A y B, y ahí se van a usar tractor Caterpillar, ¿cuál? D8R, porque fue el que elegimos. Ubiquen ese rendimiento en sus apuntes, por favor. Fue lo que vimos ayer. Cuando elegimos el equipo, primero calculamos los rendimientos de las opciones que teníamos. Necesito que ubiquen esos 144.94. ¿De dónde salieron? ¿Ya lo ubicaron? ¿En qué página está? Para que le digan a ellos, andan perdidos ellos. ¿Ya? Ok. Ubiquen los 100,000. Esos 100,000, banco, suelto o compactado. No me han contestado. ¿En banco, suelto o compactado? En banco, por supuesto. Vamos a excavar el material que se encuentra en su estado natural. Entonces, ubiquen de dónde salen esos 100,000. Esos 100,000 los pueden ubicar de la tabla de acarreo y transporte. Siguiente concepto, CAM 002, excavación de material en bancos de préstamo. Por lo regular, se separan para que no se mezclen. Esto es en tajos, ahora esto es en bancos. En bancos también vamos a excavar con el tractor Caterpillar. Es el mismo rendimiento y ubiquen los 75,000. Es la suma de los bancos de préstamo en banco, ¿verdad? 75,000. Ok. Ubiquen, bueno, CAM 003. Dijimos que también vamos a tener conceptos de acarreo. Acarreo de B mayúscula a B minúscula. Y aquí le vamos a poner 150 metros. Para el acarreo se involucra el camión de volteo. ¿De cuánto? De 12, que fue el que elegimos. Un cargador frontal, porque el cargador es el que lo va a cargar al camión. Entonces tenemos que tener un camión y un cargador aquí. Rendimiento del camión, ubíquenlo. Rendimiento a 150 metros. Son sueltos. De esa misma tabla de la elección de camiones, ahí está todos los datos. ¿Sí? Está, excepto lo del cargador frontal, ese es en donde elegimos el cargador frontal. Lo demás está ahí. ¿De acuerdo? CAM 004. Ahora es el acarreo de material, pero de A a A. Son 325 metros. De esa misma tabla, ubiquen, también interviene camión y cargador. Ubiquen esto, los 5082. Este rendimiento del cargador es el mismo, no cambia. Los 5082 y los 23,000. Perfecto. CAM 005, ahora acarreo a 225 metros. Igual, camión y cargador. Ubiquen los 5468. Y ubiquen los 48,875. ¿Sí? CAM 006 es el acarreo también, pero
Del banco de préstamo al sector de minúscula son 500 metros. Igual, camión y cargador. Ubiquen este rendimiento y esta cantidad. CAM 007. Acarreo de material de banco a C minúscula. Son 700 metros. Ubiquen este rendimiento y esta cantidad. Perfecto. CAM 008. Es la excavación en el sector C y acarreo a banco de desperdicio. Ahí es una sola máquina la que se usa, la mototraila, porque la mototraila excava, carga, acarrea y descarga. No se requieren camiones, solamente la mototraila. Ubiquen el rendimiento y ubiquen este volumen. ¿Sí? ¿Todos ya ubicaron el rendimiento y el volumen? Ok. CAM 009 es el acarreo y riego a 1125 metros. Ahí solamente interviene la pipa. ¿Cuál pipa? La de 8000, la que fue la que elegimos, ¿sí? Ubiquen los 3779 y los 71,875. ¿De dónde? De la tabla, ¿verdad? Bien sencillo. CAM 010. CAM 010 es el acarreo a 1500 metros de agua. Ubiquen el rendimiento y la cantidad. Dentro de lo que escribimos ahorita, falta la labor de formación de terraplén, que sería CAM 013, pero fíjense, la formación de terraplén se hace con material que proviene de los tajos y material que proviene de los bancos, ¿verdad? Entonces hay que diferenciar, porque el material de los tajos no nos cuesta, pero el material de los bancos nos va a costar aparte por parte del dueño del banco, nos va a costar una cierta cantidad de dinero cada metro cúbico que en la formación de terraplén, en los sectores A y B, con material de los sectores A mayúscula y B mayúscula. Para formación de terraplén necesitamos la motoconformadora y el vibrocompactador. ¿Por qué ya no estamos poniendo la pipa? Porque la pipa ya está acá en acarreos. No la podemos poner aquí porque la pipa acarrea a diferentes distancias. ¿Sí? Por eso la pipa aquí no aparece. Aquí solamente aparece la motoconformadora y el vibrocompactador. Ubiquen estos rendimientos y ubiquen estos 115,000 metros cúbicos. Es solamente el material de los tajos que se va a aprovechar en los terraplenes. Suelto, porque la motoconformadora lo va a trabajar suelto, porque el compactador lo va a compactar suelto. ¿Sí? Y el otro, el CAM 014, que es el que no les aparece a ustedes. Voy a checar. El CAM 014, no se preocupen, lo voy a checar. De hecho ya está corregido. Este CAM 014 es formación de terraplén en los sectores C y D con material proveniente de los bancos de préstamo. Motoconformadora, vibro, ya son los mismos rendimientos. Ubiquen esos 86,250. Y nos dice como dato extra que el material de banco, o sea, el dueño del banco, los bancos tienen dueño, ya les había comentado. El dueño del banco nos va a cobrar 7 pesos por cada metro cúbico que saquemos.